En los últimos 10 años, la población mundial de insectos cayó un 41%. Piénsalo un instante. Si mañana desapareciera casi la mitad de los humanos, sería el mayor colapso en la historia de nuestra especie. Pero eso ya le ocurrió al mundo natural. Los insectos están desapareciendo. Y con ellos, se desmoronan los cimientos de la vida en la Tierra. Polinización, cadenas alimenticias, equilibrio ecológico. Y lo más inquietante es que apenas notamos esa pérdida. A veces pensamos, ¿y qué pasa si hay menos insectos? Pero lo cierto es que sin ellos los cultivos fracasarían, los ecosistemas colapsarían y millones de especies, incluyéndonos a nosotros, quedaríamos sin sustento. Este no es un fenómeno aislado. La historia de la Tierra está marcada por las extinciones masivas. En los últimos 500 millones de años, hubo 5. Y cada una de ellas cambió el rumbo del planeta para siempre. La primera ocurrió hace 440 millones de años. Una glaciación súbita congeló océanos y borró la mayor parte de la vida marina. La segunda, 100 millones de años después, fue provocada por cambios brutales en mares y climas. La tercera, llamada la Gran Mortandad, hace 250 millones de años, acabó con el 96% de todas las especies. Fue tan devastadora que los científicos dicen que la Tierra tardó más de 10 millones de años en recuperarse. La cuarta, hace 200 millones de años, acabó con los grandes reptiles dominantes, abriendo paso a los dinosaurios. Y la quinta, la más famosa, hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó en lo que hoy es México y borró a los dinosaurios. Cada una de estas extinciones fue causada por la naturaleza. Asteroides, volcanes, glaciaciones, cambios climáticos extremos. Hoy, los científicos creen que estamos entrando en una sexta extinción masiva. Pero esta vez, la naturaleza no es la culpable. El culpable somos nosotros. Deforestamos selvas enteras, contaminamos el aire y los océanos, sobreexplotamos recursos y extinguimos especies que tardaron millones de años en evolucionar. En apenas unos siglos de civilización industrial, hemos destruido lo que la vida tardó eones en construir. Y sin embargo, según muchos expertos, hay algo aún más inquietante en el horizonte. Una séptima extinción podría estar en camino. Y esta vez, ni la naturaleza ni el ser humano serían directamente responsables. El verdugo sería algo que estamos creando nosotros mismos, la inteligencia artificial. El llamado padrino de la IA, Geoffrey Hinton, abandonó su puesto en Google para advertir sobre los riesgos de su propia creación. El físico Max Tegmark, del MIT, lo dice con brutal claridad. Los humanos ya eliminamos gran parte de las especies del planeta. ¿Por qué pensar que a nosotros nos iría distinto si aparece algo más inteligente que nosotros? La historia de la vida es clara. Cuando surge una especie más avanzada, las anteriores desaparecen. Eso fue lo que hicimos nosotros. Arrasamos los hábitats de animales salvajes, domesticamos a unos, convertimos a otros en alimento. Hoy, de cada 100 mamíferos en la Tierra, 33 somos humanos, 66 son ganado, y apenas 4 son salvajes. Así tratamos nosotros a las especies más débiles. Entonces, ¿qué hará una inteligencia superior con nosotros? Muchos creen que una IA, al ser más inteligente, será también más moral. Pero la historia humana demuestra lo contrario. A medida que progresamos no nos volvimos más justos. Conquistamos, colonizamos, explotamos. La inteligencia no trajo bondad, trajo poder. El investigador Eliezer Yudkowsky lo resume así. No importa el escenario exacto. Si enfrentas a una especie más inteligente, al final hará lo que quiera. ¿Cómo podría suceder? Los expertos plantean distintos escenarios. Virus digitales que paralicen sistemas globales, control financiero total moviendo mercados y hundiendo economías, ejércitos de máquinas físicas programadas para luchar sin cansancio. Imagina que una IA controla la logística mundial. Barcos, aviones, redes eléctricas. Bastaría con apagar interruptores clave para paralizar países enteros. O que manipule información digital. Ya hoy puede falsificar rostros, voces, documentos. ¿Qué pasará cuando pueda hacerlo de manera indetectable?
Y si lo que has escuchado hasta ahora te parece inquietante, suscríbete a Imperio IA. Aquí analizamos los riesgos, escenarios y oportunidades de la inteligencia artificial, antes de que sea demasiado tarde. Lo más preocupante no es solo el qué, sino el cuándo. En apenas un año, una IA pasó de un IQ de 96 a 136 en pruebas humanas. Eso ya la coloca por encima de la mayoría de nosotros. Lo que a un humano le toma décadas, una IA lo aprende en horas. Y mientras nosotros necesitamos generaciones para transmitir conocimiento, una IA puede copiarse millones de veces en segundos. Imagínalo. Millones de inteligencias superiores, trabajando al mismo tiempo, sin cansancio, sin pausa, sin error. ¿Qué ejército humano podría resistir eso? Y no hablamos solo de software. Los robots físicos están avanzando a pasos gigantescos. Lo que hace una década apenas podía caminar, hoy corre, salta, baila y carga peso. Y lo más aterrador, aprenden como las IAs modernas. Miles de simulaciones digitales hasta dominar cada movimiento. Pronto no solo serán más inteligentes, también más rápidos, más fuertes y más resistentes que nosotros. Esto ya no es ciencia ficción. El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, lo advirtió años antes de lanzar su producto. Geoffrey Hinton confesó que se arrepiente de gran parte de su trabajo. Y los 3 científicos más citados en inteligencia artificial coinciden. La amenaza es real. Y podría llegar en menos de 5 años. Según encuestas entre investigadores, existe un 16% de probabilidad de que la IA provoque la extinción humana. Un 16%. Eso equivale a jugar a la ruleta rusa con una bala en el tambor. ¿Te subirías a un avión si te dijeran que hay una probabilidad en 6 de que se estrelle? Y si eso no fuera suficiente, hay otra pregunta inquietante. ¿Quién controla realmente la IA? No son los gobiernos ni los ciudadanos. Son un puñado de empresas privadas, compitiendo en una carrera donde lo único que importa es ser el primero. Algunos investigadores lo llaman la carrera hacia el precipicio. Todos saben que podría ser peligroso, pero nadie quiere frenar porque temen quedarse atrás. Lo más inquietante es que la humanidad ya vivió algo parecido. Cuando descubrimos la energía nuclear, sabíamos que podía ser una fuente casi ilimitada de energía limpia, o un arma capaz de borrar ciudades en segundos. Y aún así, elegimos ambas cosas. ¿Por qué deberíamos pensar que con la inteligencia artificial actuaremos distinto? La verdad es que nadie sabe qué pasará. Quizá la IA sea nuestra mayor aliada, curando enfermedades, resolviendo el cambio climático, creando un mundo de abundancia. Imagina un futuro donde ninguna persona tenga hambre, donde la medicina sea personalizada y los problemas globales se resuelvan en días, no en siglos. Pero también existe la otra cara, un futuro donde el ser humano deje de ser necesario, donde nuestra inteligencia sea irrelevante, donde, poco a poco, dejemos de tener control sobre nuestro propio destino. Y aquí está la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿La IA trabajará para nosotros o nos convertiremos en su primera víctima? Lo que pase con la inteligencia artificial en los próximos años no será un simple cambio tecnológico. Puede definir el futuro de toda nuestra especie. Y si quieres entenderlo antes que los demás, suscríbete ahora a Imperio IA. Aquí encontrarás más historias, análisis y escenarios como este. Porque el futuro está en juego, y la mejor forma de enfrentarlo es dominar la inteligencia artificial antes de que ella nos domine a nosotros.